Hola Olivia, muchas gracias por tu tiempo. Es realmente un honor hablar con vos. Comencemos desde el principio. Olivia, ¿cómo fue el proceso de escritura de este libro? No he leído el libro, ¿sabes? Mi hijo Alex escribió el libro, él lo escribió, hizo toda la investigación de las notas y mis recuerdos. Me hacía preguntas porque él está en México y yo estoy en Los Ángeles y me hacía preguntas y cosas y recuerdo algunas cosas y algunas historias y distintas cosas y luego él ha recortado, porque si no hubiera sido un libro de 500 páginas. Entonces tuvimos que mantener cierto monto. Alex hizo un gran trabajo, me parece, al hacerlo. Y no quería que sea muy artificial. Quería que una joven de 14, 15 años en su clase de inglés que esté aprendiendo Romeo y Julieta vean la película y que todavía puedan generar empatía con nosotros. Hay muchas personas que me escriben y me mandan mensajes de texto y que me dicen, debido a vos amo Shakespeare. Y entonces amo el arte y empecé a leer por tú Romeo y Julieta que cambió mi vida. Y eso lo sigo recibiendo hasta hoy de adolescentes. Es algo increíble. Recibo mails de fans, tengo Twitter, Facebook, ahora Instagram, estoy en todas las plataformas finalmente. Y todavía recibo mensajes de personas de 14, 15 años y de 70 años, 50, personas que me dicen, has cambiado mi vida. Y gracias, nunca me olvidaré de eso. Realmente es un honor y un privilegio ser parte de algo que fue simplemente un gran momento en la historia, una gran experiencia, ¿sabes? La mejor experiencia para Leonard y para mí, creo que para todos los involucrados, porque fue un pequeño gran clásico. Cuando estuvimos en las 3 semanas del ensayo, supimos que esta película iba a ser muy especial, debido a la respuesta de todo el mundo, desde periodistas. Cuando estábamos filmando la película, Leonard y yo, cuando almorzábamos, teníamos 2 o 3 entrevistadores y periodistas con quienes almorzábamos. Fue algo increíble la respuesta que tuvimos por esta película. Solamente lo puedo relacionar hoy en día con lo que generó Titanic de otra forma, pero en el mundo, hasta el día de hoy, incluso que he envejecido, cuando conozco a alguien que ha sido influenciado por nuestra producción de Romeo y Julieta, lo puedo ver en sus ojos. Entonces, es algo que me encanta. Para mí las entrevistas son difíciles, pero realmente me encanta encontrarme con fans. Cada tanto Leonard y yo nos encontramos y bueno, ahora no debido al COVID, pero después del COVID espero que hagamos un tour y que viajemos y que vayamos a todos los países que nos invitan para poder conocer a los jóvenes y hablar sobre nuestra experiencia. Porque Leonard y yo somos muy buenos con las personas en el uno a uno. En las entrevistas ya hemos hecho tantas miles de ellas, pero Leonard y yo somos muy cercanos. Hemos mantenido una gran relación a lo largo de estos años. ¿Qué recuerdos tenés de Buenos Aires? Bueno, yo tenía 6 o 7 cuando me fui, entonces realmente no recuerdo con precisión. Sí recuerdo el sentido de la familia, que tenía a mi familia argentina y a mi familia inglesa, entonces éramos bilingües en ese momento. Porque en el lado argentino no hablaba inglés para nada, pero el lado inglés hablaba argentino. Pero, y recuerdo porque mis padres se separaron, eran católicos, no se divorciaron, se separaron y mi padre nos venía a visitar a mi hermano y a mí y pasábamos mucho tiempo en la casa de mi abuela. Y recuerdo las visitas con mi papá, recuerdo mis tías, mis tíos, recuerdo a todo el lado argentino, a todos mis tíos tocando la guitarra, les encantaba la guitarra y cantaban tango. Me acuerdo de eso, de niña pequeña. Y el lado inglés mi abuela era muy estricta, ella enseñaba inglés en Buenos Aires, le enseñaba a las personas a hablar en inglés. Entonces, tengo pequeños recuerdos como esos. Mi familia del lado argentino haciendo mucha música y el lado inglés era mi mamá, la hermana de mi mamá, mis primos, Max, Debbie
y Jerry. Todavía ellos viven ahí y tienen a sus propios hijos y estamos en contacto, gracias a Dios por WhatsApp. Fue muy traumático cuando me tuve que ir de ahí. Mi mamá quería que nos vayamos a Inglaterra por un tiempo, hizo que mi papá firme un permiso en ese momento y ella dijo, bueno, nos vamos a ir solo por un año y creo que es bueno para que los chicos conozcan su lado inglés, tenemos a parientes en Inglaterra y fue muy traumático para mí. No tanto para mi hermano, yo era muy cercana a mi papá, era muy cercana a él, esa relación de padre-hija. Fui a Argentina cuando tenía creo que 16. En realidad bueno, no había visto a mi papá desde que tenía 6, desde que nos fuimos para ir a Inglaterra, mi hermano, mi mamá y yo. Entonces sí, pero bueno, de hecho me invitó el gobierno cuando Romeo y Julieta fue algo muy grande y trajeron a mi abuela a este show en vivo para presentarnos. Fue un viaje muy emotivo para mí. Y mi mamá nunca me había dicho cuál era el nombre artístico de mi papá. Y después de haber hecho muchas entrevistas y cosas, me subí en un ascensor en el hotel allí, en Buenos Aires, y un señor se sube al ascensor conmigo y me dice, ¿te pareces a uno de nuestros cantantes? Y yo dije, ah, sí. Y él me dijo, sí, su nombre es Osvaldo Ribó. Él es un cantante de tango. Y yo pensé, y dije, ah, qué bien. Y él me dijo, sí, te pareces mucho a él. Qué raro que nadie te lo haya dicho antes. Y yo dije, no. Entonces fui a mi cuarto de hotel y llamé a mi mamá, que en ese momento estaba en Inglaterra, y le dije, mami, ¿quién es Osvaldo Ribó? Y ella me dijo, ese es tu papá. Es su nombre artístico. Porque mi papá cantaba tango. Él era un cantante de tango muy conocido en Sudamérica. Entonces fue un viaje extraño, muy emotivo para mí, ver a mi papá por primera vez, a mis primos, mis tías. Tengo a mucha familia en Buenos Aires. ¿Y fue muy difícil para vos irte de Argentina, viajar a Londres con tu mamá y con tu pequeño hermano? Fue muy difícil y fue completamente diferente porque en Argentina todo el mundo es amoroso y lleno de vida y pasional y con temperamento y bueno, sabes cómo es. Entonces, esta cosa argentina, italiana, española, con sangre latina, que ha sido maravilloso y me ha ayudado a ser la actriz que fui. Pero cuando llegamos a Inglaterra, Inglaterra fue completamente diferente. Recuerdo cuando desembarcamos, éramos muy pequeños y era una noche con neblina, cuando desembarcamos y pensamos que estábamos en un planeta extraño que no conocíamos y nos tomó mucho tiempo acostumbrarnos al inglés. Las personas en Inglaterra son amorosas pero no son pasionales, se guardan todo lo que sienten y toma mucho tiempo formar vínculos, relaciones en Inglaterra, mientras que en Argentina todos son como, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una mentalidad completamente diferente. Entonces éramos muy pequeños y mi mamá, que fue una mujer increíble y que quería que veamos un poco el mundo, ella trabajaba para la Embajada Argentina en Londres y ella era una increíble mecanógrafa que tipeaba muchas palabras por minuto. Ella era una secretaria legal, mecanógrafa para el departamento legal. Entonces ella nunca perdió vínculos con Argentina. Fue difícil, fue muy difícil y sobre todo desarraigarnos de todo lo que conocíamos, de toda la familia, de mi abuela, mi tía, mis tíos, todos estaban en Argentina. Solo conocíamos tal vez a 2 personas en Inglaterra. Entonces fue muy valiente que mi mamá haya hecho eso, pero también fue muy difícil durante varios años, lo que recuerdo. Vos querías ser actriz desde muy pequeña, ¿cierto? Yo quería ser actriz desde que tengo 4 años. Solía caminar por Buenos Aires con una toalla en mi cabeza, pretendiendo ser una monja. Y eso es lo que siempre quise hacer, pretender ser otras personas y actuar. Entonces, bueno, cuando fui a Londres, le pedí a mi mamá y le dije que quería ir a una escuela de actuación. Pero en ese momento, era 1965, 64,
no era tan fácil. Muchas de las escuelas eran privadas y realmente no podíamos pagar con el salario de mi mamá, no podíamos costearla. No podía ir a una escuela privada. Y las escuelas públicas en Inglaterra son buenas. Y recuerdo que mi mamá encontró las mejores escuelas de actuación. Y yo dije, ay, ¿qué hay sobre esa? Era la Italia County State School. Le dije, me gusta el nombre, Italia County, parece italiano. Y yo era muy chiquita en ese momento, tenía 7 años y medio, 8 años, y quería ir a una escuela de actuación, era mi sueño. Entonces mi mamá arregló una entrevista con Miss Italia Conti y entré. Y yo creo que tenía 8, casi 9 años y tuve esta entrevista con ella y para explicarle por qué quería ir a esta escuela y porque la mayoría de los niños que iban eran de casas muy privilegiadas que podían pagar las cuotas que eran muy caras y simplemente la miré y le dije, algún día voy a estar en el diario y yo sé que si me da la oportunidad Miss Conti, voy a trabajar muy duro. Mi mamá puede pagar un poco, pero yo voy a estar trabajando, yo voy a trabajar porque esto es lo único que puedo hacer. Y ella me miró y me dijo, me gusta tu coraje, Olivia. Y ella dijo, sí, creo que vamos a darle una oportunidad. Entonces ella me dejó ir a la escuela, mi mamá pagaba cuotas muy bajas y para cuando yo tenía 10 años hacía algunas participaciones y cosas y comencé a ganar un poco de dinero y ayudaba a pagar la cuota y así es como comencé. Y la escuela de teatro fue increíble porque aprendíamos canciones, movimientos, ballet, teatro. Pero era una niña muy pequeña. Sí, fue maravilloso. Para ser tan pequeña parecía ser muy independiente. Tuve que serlo. Cuando uno cuando uno le sacan todo. Mi hermano era muy tímido, muy callado, pero yo era muy protectora de él y simplemente yo perdí eso después de Romeo y Julieta, especialmente cuando se hizo tan famoso, cada vez me volví más y más tímida y callada y era muy consciente porque realmente todo el mundo me estaba mirando crecer. Fue una película excepcional, fue una experiencia increíble, tanto para Leonard como para mí. Comenzamos siendo completamente adolescentes desconocidos con este amor por la actuación, pero al final de toda la experiencia, realmente en ese momento y esa edad éramos como superestrellas. No había un lugar en el mundo al que pudiéramos ir sin que las personas nos digan, ¡ay, son Romeo y Julieta! Fue una experiencia increíble trabajar con esos actores ingleses increíbles. Fue maravilloso. ¿Y cómo es que te enteraste de la audición de Romeo y Julieta? Bueno, en ese momento tenía este gran trabajo como una de las 4 estudiantes principales en The Prime of Miss Jane Brodie con Vanessa Redgrave y fue un exitazo en Inglaterra y luego hicieron en la película, pero no con Vanessa. Pero Vanessa hizo la obra de teatro y yo en ese momento tenía solo 12 años y había hecho algunas películas y ya había trabajado un poco en el teatro haciendo una sola línea, que es así como uno comienza. Y luego estaba en la escuela, estas chicas estaban hablando, ellas siempre les mandaban a grandes audiciones y cosas, y yo era muy diminuta y muy callada y tímida, a menos que tenga una audición, y escuché a estas 2 chicas en la escuela de teatro diciendo, ahí está este director de teatro que va a dirigir esta historia de amor, que va a hacer el primer especial a color para la BBC en Inglaterra. Y yo las escuché a ellas y pensé, bueno, tenía 12, 13 años, 13. Y cuando las escuché decir, este director italiano llamado Franco Zeffirelli iba a ser Romeo y Julieta, en ese momento lo escuché y tuve esta sensación de que eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer. Y tuve esta sensación como que ya tenía el personaje. Fue algo muy raro. Y luego me olvidé y estaba trabajando con Vanessa Redgrave
en Wyndham's Theatre en Leicester Square en Londres, que es uno de los teatros más grandes, y estábamos haciendo The Prime of Miss Jean Brodie, y yo hacía una de las estudiantes. Entonces teníamos que esperar nuestro turno cuando eran las audiciones, y enviaban a 10 chicas de una escuela, a otra de otra, y en total eran 800 chicas de Londres que han visto. Entonces, cuando tuve esta primera entrevista con él en la calle 65-66 Dean Street, fue gracioso porque todos teníamos que ser evaluados y todas las chicas compartíamos un solo vestido. Entonces teníamos este único vestido blanco que nos ponían y nos presentaban a los chicos que tenían un solo saco. Y desde el comienzo, cuando vi a Franco, simplemente lo amé de manera instantánea, que era con tanta vida, fumando sus cigarrillos, y bueno, él era increíble, con pasión italiana y un genio, eso es lo que era. Y pensé, ay, Dios mío, tengo que trabajar con él, yo tengo que tener este papel. Y nunca había hecho a Shakespeare antes, o sea, lo había hecho en la escuela de actuación y una vez interpreté a Romeo en la obra escolar, pero porque mi voz era un poco más grave, porque fumaba muchos cigarrillos, que es muy malo, pero bueno, todos lo hacían y yo era rebelde. Y luego, cuando conocí a Franco, simplemente él dijo, él es el chico que es seleccionado para vos, porque nos ponían distintos compañeros para distintas cosas, y nos presentaron a Leonard y a mí, y nos presentaron, él es Leonard Whiting, ella es Olivia Hussey, y quiero que ustedes audicionen juntos como Romeo y Julieta, solo ustedes dos. Y luego había otras 2 personas con otros actores, y así es como nos conocimos. Y realmente no llegamos a audicionar con ningún otro actor, y Leonard no llegó a audicionar con otra. Simplemente nos emparejaron de manera inmediata. Entonces, después simplemente, bueno, lo alcanzamos y, bueno, yo tenía que ir al teatro en Wyndham's y hacíamos una actuación cada noche y nos matiné 2 veces por semana, y entre ese tiempo Franco llegaba a la ciudad y decía, bueno, ahora vamos a hacer la escena del balcón, y decía, ok, y esa fue la escena más difícil para mí porque era larga y ella tenía muchas emociones y cosas. Y Shakespeare era nuevo para mí y todavía tenía un poco de acento argentino, y Leonard tenía un acento cockney, que es de el este de Londres, no el norte. Entonces trabajamos muchísimo y Franco venía a la ciudad, hacía las audiciones con grupos de adolescentes, 1 o 2 a la vez, Romeo y Julieta, Romeo y Julieta. Y luego él decía, bueno, voy a volver en 2 semanas, me voy a Roma y después vuelvo en 2 semanas y quiero probar esta otra escena. Y ellos habían audiciones constantes y de 800 cada vez fueron menos y menos y menos. Y por alguna razón, bueno, en un momento era un momento muy difícil para mí con la escena del balcón, y Franco se sentaba detrás de la cámara y agarraba pedacitos de papel, los enrollaba y me los tiraba, y yo estaba intentando hacer toda esta cosa, Romeo, Romeo, ¿dónde? Y él me tiraba y una vez me di vuelta y dije, ¿podés parar? Estoy intentando actuar acá. Y él me dijo, me gusta eso. Por favor, mantén ese espíritu, eso es lo que quiero. Y así es como comenzó, porque no es que era esta cosa shakespeariana, él quería que nosotros seamos jóvenes y que estemos vivos. Y quiero hacer esta producción que se ha hecho antes, pero nunca con actores jóvenes que tengan la edad que Romeo y Julieta tienen según Shakespeare. Entonces esto es muy importante para mí. Quiero hacer esta película clásica y que en 50 años las personas jóvenes la miren todavía y recuerden y sientan lo mismo, porque las emociones y los sentimientos son siempre los mismos. Nosotros envejecemos, pero hay una parte de nosotros que siempre tiene a su niño interno y nunca nos lo olvidamos. Y siempre volvemos a él. Entonces, él después estaba esta escena del balcón y una vez... Y yo estaba medio triste y Franco me dijo, bueno, ¿qué querés hacer? Y yo dije, la escena de la pócima, porque si lees toda la obra, la escena de la pócima para Julieta es una escena fantástica, es un gran monólogo y está Julieta simplemente hablándole a Tibaldo y está
toda esta cosa dramática y teniendo 15 años yo estaba tanto en el drama y quería drama. Y él me dijo, ¿eso es lo que querés hacer en vez de la escena del balcón? Y le dije, sí, eso sería más fácil para mí y yo estaría actuando sola y para mí es muy difícil actuar con otro. Y entonces, y él dijo, bueno, me voy a Roma, voy a volver en 3 semanas y vas a hacer esta escena de la pócima para mí, vamos a ver si podés actuar. Así es como él hablaba. Y yo pensé, lo voy a mostrar a él. Entonces iba al teatro cada noche, a Wintons, con todas las otras estudiantes y todo. Y aprender la escena de la pócima me llevó 1 hora. Porque está tan increíblemente escrita, bueno, Shakespeare. Cosas maravillosas. Cuando los productores o personas realmente no pueden cambiar el diálogo. Todo lo que pueden hacer es eliminar algo si es que no les gustan. Pero no se puede reescribir. No se puede reescribir algo y cambiarlo. Que generalmente pasa con otros personajes, pero con Shakespeare, ay, gracias a Dios, es escrito de una forma que él no lo necesita. Entonces eso ocurrió, Franco volvió y para el momento que él volvió había 3 hombres muy importantes en traje en la audición en Dean Street. 3 hombres parados ahí y Michael York, que había hecho la fierecilla domada con Franco. Michael apareció simplemente para decir hola y para ver las audiciones. Entonces estaba yo sola y Franco dijo, bueno, y yo te voy a decir qué es lo que quiero que hagas. Y yo le dije, no, solamente me puedes decir dónde querés que me pare para la cámara y déjame hacer lo que siento porque lo estuve practicando, estoy haciendo esto para vos. Y él dijo, mírenla, está muy confiada esta vez. Y yo le dije, ay, siento que... Y así, entonces bueno, lo hice y en el momento que terminé me agarré mi cabeza dramáticamente, me tiré al piso llorando y durante la escena del balcón era como, era muy difícil, esto simplemente me salió. Y me caí atrás de esta cosa que me habían puesto y se podía escuchar un alfiler caer porque había silencio absoluto. Yo estaba en el piso, estaba llorando y no podía parar de llorar y Franco vino y me levantó del piso y me dio un beso y me dijo, te va a encantar Roma. Y así es cuando supe que tenía el personaje, pero no podía decir más nada, tenía que seguir yendo a audiciones, pero ahí es cuando Franco me dijo y supe que los aluciné con la escena de la pócima por la manera en la que la hice. Franco simplemente dijo, wow. Y no llegué a hacerlo en la película. En la película simplemente digo, el amor me fortalece. Y eso fue todo. Pero hay todo un monólogo que la precede a Julieta sobre los miedos y las dudas, porque es una niña muy pequeña que va a tomar una pócima que la va a hacer parecer muerta. Debe ser muy aterrador. Entonces, Franco no quería que haga la escena del balcón para la película, la escena de la pócima, no quería que la haga. Porque él no quería que las personas recuerden la película por esa escena. Quería que la recuerden, que recuerden toda la película de Romeo y Julieta. Eso fue lo único malo de la película, que no pude hacer la escena de la pócima, que era la que más me gustaba. Eras tan buena en eso que entonces para mantener un equilibrio entre Romeo y Julieta tuvieron que cortar un poco de tus partes, ¿cierto? Muchas de mis partes cortaron. De hecho, Reggie Mills, el editor, venía y me decía, no puedo creer esto, Olivia, pero cuando te limpiaste esa lágrima, hiciste que todos los que estemos editando en el cuarto de edición lloremos. No dejes que Franco lo saque. Y Franco decía, no, eso es demasiado. Y sacaba esos momentos. Y Reggie se enojaba. Y bueno, había muchos altibajos, pero fue una gran experiencia. Y durante la filmación de Romeo y Julieta, ¿cuál fue el momento más divertido para vos y cuál el más difícil? Bueno, realmente no hubo nada malo. Hubieron altibajos, fue hace mucho tiempo, pero el más gracioso creo que conocer a Leonard, porque éramos los dos muy jóvenes y nos gustamos. Y
generamos un vínculo. Uno genera un vínculo cuando trabaja con alguien, y especialmente cuando es tan joven. Había personas muy importantes, ejecutivos todo el tiempo. Franco hacía estas grandes escenas y Leonard y yo nos aferramos. Realmente lo atravesamos juntos y creo que esa es la razón por la cual tenemos una amistad tan duradera. Y lo más difícil para mí en la filmación fue la escena del balcón. Eso fue muy difícil porque Franco había construido una pared que era solo una pared y él había construido el balcón enfrente de la pared que no era un balcón real. Y del otro lado de la pared había muchísimo tránsito, entonces solo podíamos filmar la escena del balcón a la noche. Cuando había muy poco tránsito, cerraban la calle, entonces uno no podía escuchar los bocinazos y los gritos. Pero a él le encantaba cómo se veía esa pared, era hermosa. Y esa fue la escena más difícil para mí por todo lo que había que correr y los cambios y Leonard que subía y bajaba del árbol. Esa fue la escena más difícil para mí. La escena más divertida fue la escena del cuarto porque éramos muy jóvenes y bueno, y nos gustábamos. Entonces Leonard no era para nada tímido, pero yo era muy tímida. Y en ese momento nunca se había escuchado, en los 60, que una chica de 15 años, bueno, cuando terminó la película casi 16 y Leonard 17, hubieran estado desnudos para una escena de amor en ese momento. Y fue de hecho prohibida en muchos, o censurada en muchos países. Esa fue la escena más graciosa para nosotros, pero todas las escenas fueron divertidas porque con todo el equipo de trabajo, con todos nos volvimos como una familia. Tardó 9 meses la filmación y luego mucho después de filmarla porque hicimos mucho doblaje. Fueron cientos de horas de doblaje porque Franco quería cambiar todo y usábamos una cámara reflex que era muy ruidosa, especialmente durante la escena del balcón. Entonces literalmente tuvimos que doblar toda la escena de balcón en el estudio después de haberla filmado y llegar a los mismos sentimientos y emociones. Y durante ese momento vos conociste a otro gran director de películas. Ay, Fellini, lo amé. Porque Franco solía molestarme. Cuando estábamos en el estudio, Fellini estaba trabajando con Hiram Keller y Martin Potter. Eran las estrellas de Satyricon. Y Franco me molestaba, entonces yo simplemente iba y me iba caminando por todo el estudio para ver qué es lo que estaban haciendo las demás personas. Y miraba por las ventanas y veía a Satyricon, y ya había conocido a Martin y a Harming en Nueva York antes. Entonces entré y Fellini estaba sentado ahí y me dijo, Julieta, ven y siéntese en mi regazo. Entonces me sentaba ahí y miraba a ver cómo hacían el doblaje. Entonces lo estaba mirando y él estaba sentado y era muy famoso por hacer unos pequeños garabatos y tenía un pedazo de madera de balsa, entonces él me dibujó con una colita y hizo hacía estas pequeñas caricaturas y le puso a la mía cara Giulietta, Tanti Baggi de Fellini. Y alguien me lo robó de mi casa una vez, entonces hoy en día no lo tengo, pero bueno. Estaba sentada en su regazo, entonces cuando Franco era malo, me iba al otro estudio porque Fellini me dijo, cada vez que quieras, ¿cuál te volta? Bien y cuá. Y yo le decía, pero vos sos bueno y Franco es malo. Y un día Franco entró y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, estoy sentada acá en el regazo de Fellini. Y él me dijo, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Sabes quién es él? Y yo le dije, una persona muy amable, Franco. Y Fellini estaba riéndose y él dijo, este es el gran Federico Fellini. Entonces yo le dije, él es maravilloso conmigo y es amoroso. Y vos deberías ser así conmigo. Y me dijo, cállese y vaya a hacer el doblaje para mí. Y nos reíamos, pero era muy dulce. Y una noche Fellini me invitó a cenar. Y eso no lo puse en el libro porque me olvidé. Y Giulietta Massina, que era su esposa, una hermosa actriz de la Strada, y ella fue fantástica y él
él me llamaba Julieta, no Olivia. Me dijo, quiero que vengas a conocer a mi esposa y vengas a cenar a nuestro pequeño departamento en Roma. Entonces una noche fui y cené con Fellini y con Julieta, los tres. Y esa fue la mejor experiencia que uno se puede imaginar, porque había visto La Strada y yo pensaba que ella era de las mejores actrices y también era tan dulce conmigo y él como si fuera un abuelo. Entonces la pasé muy bien. Me olvidé de poner eso en el libro, de hecho. Y después de eso te convertiste en una estrella de cine y decidiste mudarte a Hollywood. Bueno, no es que simplemente lo decidí, conocí a muchas personas y conocí a estos managers en Londres que eran estadounidenses y querían traerme a Los Ángeles. Y yo, cuando fui en el tour, dije, es un lugar donde la gente pretende mucho, no me interesaba mucho ir. Entonces, uno de sus clientes, que era un actor llamado Christopher Jones, y yo lo había visto en una película llamada Chabasco, Wild in the Streets y otra, y yo tenía 16. Y a mí me gustaba. Entonces, unas semanas después de haber visto esa película, uno de mis agentes en Londres me llamó y me dijo, estos managers estadounidenses y hay un actor estadounidense porque David Lean está haciendo una nueva película y les gustaría conocerte. Y yo le dije, realmente no quería conocer a nadie porque estaba muy tímida, no quería salir en público porque las personas me reconocían en todos lados. Entonces yo dije, ¿quién es el actor? Y él me dijo, Christopher Jones. Y yo le dije, ¿en serio? Ay, lo acabo de ver hace unas semanas en una película. Entonces decidí ir a esa reunión porque me gustaba Christopher Jones y lo quería conocer. Y esos son los managers que me trajeron a Los Ángeles. Ellos me dijeron, ¿por qué no venís por un par de meses a ver si te gusta? Y yo ya había conocido a al hijo de Dean Martins, Dean Paul Martin, que fue mi primer esposo. Y él fue uno de mis mejores amigos. Nos volvimos muy cercanos y fuimos solo amigos durante 4 años. Y él me dijo, vení a Estados Unidos, te va a encantar y conoces a mi familia y va a ser divertido. Entonces vine e me quedé en la casa de Sharon Tate, que fue luego asesinada. Pero fue un momento muy emocionante. Entonces vine a Estados Unidos sin pensar que me iba a gustar mucho. Y bueno, simplemente me quedé, me encantó la libertad. No sé, había algo sobre... Me gustaba mucho el sol y me gustaba que me sentí muy protegida porque Rudy, mi manager de ese momento, que era el dueño de la casa de Sharon Tate, él era muy protector conmigo y tenía a Dino y pasaba mucho tiempo con Dino y Desi y en la casa de Martin también pasaba mucho tiempo ahí porque éramos amigos. Y volvía bastante seguido a Londres para visitar a mi mamá, a mi hermano, pero por alguna razón me quedé en Estados Unidos. Y en Los Ángeles conociste a Dino, el hijo de Dean Martin, y te casaste con él. ¿Cómo describirías a Dean Martin y a su familia? Ay, él es amoroso, es tan dulce. Bueno, todos escuchamos de Dean Martin, pero él era simplemente muy dulce. Dino me llevó y yo dije, ay, tenés una voz encantadora. Yo no sabía. Y él era amoroso y su mamá Ginny ay, estamos tan contentos que estés acá y me amaban y me sentí muy bienvenida. Dino y yo hacíamos todo juntos cuando éramos jóvenes. Entonces, Dean Senior también fue increíble. Él era una gran persona que tenía muy buen humor y gracias a Dios me aprobó y estaban contentos. Estaban contentos que estemos juntos, entonces fue algo muy lindo. Y me encantaba que sea una gran familia con 7 hijos. Yo no tenía eso. Yo había tenido una gran familia, pero bueno, como mi mamá después nos llevó a Londres, fue algo muy traumático, perdí todo tipo de sentido familiar durante mucho tiempo. Entonces me encantaba que Dino venga de una gran familia y todas las juntadas eran muy divertidas. Dean Senior simplemente era un gran anfitrión y era maravilloso. Fue una gran experiencia. Y eras muy joven cuando te casaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, cuando Dino y yo comenzamos, fuimos mejores amigos durante 4 años y luego nos casamos
Y cuando nació Alex, después, bueno, nos casamos y Dino tenía 19 y yo nos casamos en mi cumpleaños número 20 y yo lo tuve a Alex cuando tenía 22. Entonces te puedes imaginar los jóvenes que éramos. Y realmente nunca perdimos nuestra amistad o nuestro amor, pero el casamiento se derrumbó un poco. Porque no creo que uno está muy preparado para casarse tan joven. Creo que hay pocos casos y que puedan durar 50, 60 años. Es mucho tiempo. Y nos fuimos distanciando pero continuamos siendo amigos. Y eras muy joven. ¿Cómo pudiste lidiar con eso, teniendo un bebé? Cuando nos separamos por primera vez con Dino, yo bebía mucho, estaba tomando pastillas para calmarme. Bueno, tomar mucho para mí es como, no sé, 4 o 5 copas de vino, porque no suelo tomarle. El azúcar no funciona muy bien en mí. Entonces, estaba haciendo todo eso y un amigo me dijo, ¿no querés venir a conocer a este maestro espiritual? Y yo dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, es un gurú hindú y está viajando por Estados Unidos. Y yo pensé, ¿un gurú hindú? Y, y me dijo, bueno, vení y fíjate, porque yo estaba muy nerviosa y lloraba mucho atravesando esta separación que fue muy dolorosa. Entonces, este amigo, otra actriz italiana, me llevó a conocer a Baba y cambió mi vida. Realmente me ayudó con la meditación hasta el día de hoy. No sé si lo pueden ver acá, pero hay imágenes atrás. Estoy con mis gurús, siempre están acá. No es que uno se apoya en ellos, sino que te recuerdan que uno se debe apoyar en uno mismo. Y realmente me ayudó a atravesar la separación. Me ayudó a lidiar con la ansiedad, con lo poco que tomaba, que paró durante un tiempo. Y realmente cambió mi vida. Fue maravilloso. Y especialmente porque sufría de depresión y había tenido a este bebé. En ese momento nos hablaba sobre la depresión postparto. Después de cada uno de mis hijos, realmente me derrumbé y caí en una depresión durante 7 o 9 meses, nunca sabiendo por qué, no sabía si eran mis hormonas o qué. Entonces, gracias a Dios conocí a este maestro que simplemente, no sé, me dio la fortaleza para ser buena conmigo. Y sí, y después de haber conocido a Swami Muktananda, tu gurú, personajes más espirituales llegaron, como la Virgen María. Y un día Franco me llama y me dice, cariño, ¿te gustaría ser virgen de nuevo? Eso fue lo suyo. Y yo le dije, Franco, y él me dijo, no, la Virgen María, ¿te gustaría interpretarla? Y yo le dije, por vos cualquier cosa, por vos hago cualquier cosa. Porque él era mi director y habíamos trabajado muy bien juntos. Y siempre que iba a Roma lo visitaba y cuando él venía a Los Ángeles nos veíamos. Teníamos un muy buen vínculo, Franco y yo. Y así es como ocurrió muy rápido. Él me dijo, tenés un vuelo para Londres para conocer a Lou Graves, porque él realmente no entiende, está intentando recortarle el presupuesto y dice, en vez de 12 discípulos podríamos usar a 10. Y Franco dice, no, pero eso no es lo que ocurre en la Biblia, lo que dice la Biblia. Entonces él dijo, él me quería conocer porque yo iba a interpretar un rol muy importante. Y cuando llegué a conocer a Lou Brave, él me dijo, sí, Franco tiene razón, te pareces mucho a esa estatua en Roma. Y yo le dije, ¿querés decir la Piedad? Y él me dijo, sí, esa estatua, te parece justo a ella. Y yo le dije, bueno, gracias, es un privilegio y honor. Así es como llegué a interpretarlo. Y fue una gran experiencia. Y trabajar con Franco de nuevo, que es simplemente el mejor. Trabajaste en un guión escrito por el Papa Juan Pablo II y después de eso llegó el personaje de la Madre Teresa. Sí, The Jeweler's Shop interpreta a Teresa en esa película que el Papa Juan Pablo aprobó que yo la interprete y fue un gran privilegio y honor. Y uno de los mejores amigos del Papa, que era un joven cardinal en Polonia, era un señor llamado Monseñor Pacier, que era un cura.
y nos volvimos como mejores amigos, porque él representaba al Vaticano en el set todo el tiempo, para asegurarse que los besos no fueran muy largos y que todo fuera hecho correctamente. Y fue muy bien recibida. No muchas personas la vieron, pero Ben Cross, Ben Lancaster, yo, Andrea Occhipinti, que era un italiano, un productor italiano muy importante hoy en día, que él interpretaba a mi marido. ¿Y qué nos puedes contar de esa experiencia de convertirte en la Madre Teresa? Bueno, ¿sabes? Luego de haber hecho a Jesús de Nazaret, que fue un gran éxito, muchas personas me decían, ya interpretaste a Julieta, a la Virgen María, ¿qué más posiblemente querés interpretar? Muchos trabajos vienen todo el tiempo, pero son muy pocos los que son especiales. Y durante la publicidad de Jesús de Nazaret, yo decía, más que nada quiero interpretar a la Madre Teresa de Calcuta. Ese es mi sueño, interpretar a esa mujer que inspira, que a mí me inspira tanto, debido a su gran voluntad y presencia. Ella formó una nueva orden de monjas, ella fue a levantar la primera persona del suelo y ella veía a Jesús en la cara de todos. Y yo estaba muy inspirada por esa mujer que no tenía miedo de nada. Y todo vino casi más o menos juntos cuando era joven y después no. Bueno, la Madre Teresa aprobó que él interprete, el Papa Juan Pablo también me aprobó que lo haga yo. Y realmente no se derrumbó hasta un poco más tarde en mi vida y luego volvió a surgir de la nada. Entonces, mi sueño era que Franco la dirija, que la escriba y la dirija en la vida de la Madre Teresa. Eso es lo que yo quería. Y Franco dijo, ay no, puede ser tan deprimente en India y hace tanto calor. No, y vos sos tan hermosa, cariño, que no quiero que te vean. Y yo dije, la Madre Teresa era hermosa a su manera. La belleza proviene de adentro. Y él me decía, ay, sí, ya lo sé. Pero estamos hablando la que está afuera ahora. Pero fue una gran experiencia y finalmente la pude hacer, no con Franco, pero ¿has visto la película? Sí. Bueno, ¿no pensás que fue muy dulce y fue amorosa? Y eso fue uno de los personajes que más me gustó interpretar en toda mi vida. Me encantó porque fue un sueño hecho de realidad, porque desde el momento que llegué a Sri Lanka me enfermé. Estaba inmediatamente enferma. Infección de oídos, de garganta, de pecho. Estábamos trabajando en las villas y en todos estos distintos lugares y tomaba muchos antibióticos y muchas vacunas para parar con las náuseas debido al calor intenso que hacía. Y no tuve un día libre. Los días que hacía mucho calor eran libres para estudiar y trabajé durante 6 semanas y estaba en todas las escenas. Entonces fue una filmación muy dura para mí. Realmente me empecé a enfermar después, pero amé cada minuto de esa producción. Y de repente el amor volvió a tu vida. En Japón, con Akira. Mi segundo marido, Akira Fuse, que era el Frank Sinatra japonés, una gran voz, una persona maravillosa, y nos conocimos cuando fui a hacer una publicidad a Japón para una gran compañía de cosméticos. Hicimos una gran campaña y me llevaron a Japón por primera vez. Akira cantaba la canción en el escenario de la publicidad que había hecho. Y caminé y llegué al escenario y me enamoré instantáneamente. Fue algo instantáneo. Y había hablado con mi gurú Swami Muktananda unos días antes. Yo estaba en Japón y yo siempre lo llamaba de cualquier parte del mundo donde esté, con un traductor de por medio, y le dije, Baba, estoy acá, y le estaba contando sobre estos problemas que estaba teniendo con este manager horrible de ese momento, y estaba en Japón, y Baba me dijo, Muktabai, que es mi nombre espiritual, y me dijo, Muktabai, oficié 23 casamientos este fin de semana, y me dijo, te veo a vos próxima en mi lista. Y yo le dije, ¿a mí, Baba? No, nunca más me voy a volver a casar. Ya me casé. Y no, nunca más me voy a casar. Ya me casé una vez y eso fue todo. Y él me dijo, te bendigo, te bendigo. Y esa misma tarde, después de haber hablado con mi gurú, y él me dijo, te bendigo y te veo próxima en mis listas de casamientos,
así es como me hablaba. Y llegué al escenario y lo miré a Kira, él me miró y fue amor a primera vista. Y 3 o 4 días más tarde hablé con Baba y le dije, conocí a este hombre increíble. Y él me dijo, los japoneses son muy buenos maridos. Y eso fue todo. Él ya sabía y él era increíble. Cuando obtuve el papel de la Virgen María, fui a visitar a mi gurú y le dije, voy a interpretar a la Madre de Jesús y me dijo, ¡ay, qué honor! ¿Cuántas actrices pueden interpretar a la Madre de Cristo? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Y vos sos tan perfecta para eso. Y él estaba tan emocionado que era muy lindo. ¿Y Olivia? ¿Cómo describirías tu relación con tu gurú, con Swami Muktananda, Baba, como lo llamas? Porque es una relación muy intensa, ¿no es cierto? Bueno, sabes que hay muchas personas espirituales, seres de luz, que oran y meditan de todas las religiones y uno los respeta a todos. No es sobre la religión, es sobre llegar a la persona que habita en uno. Yo creo que Dios habita en uno como uno y que uno es parte de Dios. Yo siempre pensé eso. No creo que Dios es este hombre que está sentado en el cielo y que escucha tus problemas, o una mujer. No, yo creo que Dios es esta luz interna que todos tenemos, que está dentro de nuestros corazones. Eso es lo que yo creo. Entonces uno puede encontrar muchos seres de luz, como así los llamó, maestros espirituales, maestros, todo tipo, en cualquier tipo de religión, y no sentir una afinidad. Yo conocí a mi gurú y cuando él me tocó la frente por primera vez, yo estaba atravesando esta primera separación y tenía el corazón roto y fui por curiosidad, pero cuando él caminó me tocó la cara y sentí carga eléctrica en mi cuerpo, un tipo de calor que salía de mi espalda, de mi espina, y cuando me miró lloré y me reí a la misma vez. Y después leí sobre eso y era un despertar de mi propia divinidad, de mi propia luz interna. Y en ese momento, cuando lo miré a los ojos, dije, esto es realmente, la actuación es increíble, es un regalo, pero esto es para lo que nací, para conocer a mi maestro y para aprender más sobre mí. Porque un buen maestro no te dice, seguime ciegamente y haz lo que digo. Un buen maestro dice, vos también podés sentirte así. Todos somos Dios en nuestra propia forma y hay un poder mayor, pero no es lo que las personas piensan. Yo creo que es cuando me siento a meditar, y la meditar conlleva mucha disciplina, y también es la respiración. Tantas experiencias me atraviesan y uno llega a tener una luz interior en la frente y uno es inconfundible. Cuando hablo con mi maestro, voy adentro y simplemente digo, Dios, maestro, seres de luz, les pido a ustedes, estoy teniendo un momento muy difícil, por favor, ayúdenme a atravesarlo, porque yo soy muy fuerte y muy reactiva en mi vida. Y a veces es simplemente oscuridad y es como, bueno, me rindo y hago mis respiraciones, pero otras veces aparece una luz, hay una luz real que aparece dentro de la cabeza, en la frente, que te llena y que frena todo. Estás ahí y sos consciente de vos mismo y te convertís, no sé, como que sos el universo y que el universo está dentro tuyo. Es de calma absoluta, es de la única manera como la puedo describir. Y desde el día que lo conocí, yo tenía 22 años y estaba atravesando mi separación con Dino y lo llevé a Dino a conocerlo, que conozca a papá. Y papá no era así para nada y él se puso todo rojo y me dijo, qué ser humano tan increíble es. Y me siento diferente porque cuando uno está en la presencia de personas como Ama, la Santa que abraza, no sé si has escuchado hablarla, y que ella dice bendiciones en los oídos de todas las personas, y la energía de estas personas, sabes que son diferentes. Son personas y ellos conllevan
energía de despertar y de conciencia con ellos. Y aunque uno realmente no comprenda todo esto, el corazón, la energía que está dentro de cada uno responde a eso. Y estoy segura de que los discípulos de Dios se sentían de la misma manera con Jesús cuando lo conocieron. Él fue su gurú, su maestro. Y estos seres de luz siempre han estado. Hay tantos de ellos en el mundo en este momento y generalmente se esconden muy bien y están para ayudar a que la humanidad no la embarre demasiado. ¿Y tenés algún pensamiento sobre qué es lo que ocurre después de la muerte? Yo creo que después de la muerte no puede ser peor de lo que es acá. Bueno, depende cómo es que cada uno lleva su vida. Honestamente, yo creo que yo he cometido muchos errores, he roto algunos corazones acá o allá, pero porque la vida es eso, pero nunca lo he hecho de manera intencional para herir a otra persona o para causar daño. Entonces yo sé que cuando me llegue el momento, solamente puede ser bueno. Cada acción tiene una reacción y uno realmente debe ser muy cuidadoso por cómo piensa, cómo siente y cómo trata a otras personas, porque no es que tanto éxito tiene uno en la vida, que es lo que importa. El éxito es muy lindo, pero las personas son personas, ¿sabes? Y si uno puede tratar a una gran estrella de cine o productor muy bien y trata a un camarero, a un portero o a un homeless mal, realmente así no funciona, no está bien. Uno debe tratar a todas las personas por igual y uno debe respetar a las personas. Y una vez que he hecho eso, los ataques de pánico que tenía, la agorafobia que sufrí durante toda mi vida, muchas cosas, simplemente las puse en perspectiva. Yo antes me volvía muy reactiva y emocional porque soy ese tipo de personas, pero cuando me siento y le hablo a mi Dios interno, me siento calmada, en paz, y me da la fuerza poder lidiar con mi vida. Y no importa si tiene que ver con un yoga físico, un maestro es una bendición, pero no todos pueden encontrar a un maestro. Y desde que tengo 22, desde que conocí a mis maestros, nunca vacilé. Él ha muerto hace unos años, pero está siempre, siempre en mi corazón. Y gracias a Dios por eso. Jesús es uno de mis gurús. Paramahansa Yogananda, que escribió la autobiografía de yogis, es uno de mis maestros. Ay, Dios mío, hay tantos. La Madre Teresa, Saint Teresa Lisieux, ella fue maravillosa, y por supuesto la Virgen María. Eso es lo que es realmente importante, es quién es uno como persona, no es todo lo que llega a tener, no es toda la actuación, es mucho más. Viví tu vida decentemente, sea amable. Intentás no ser malo con las personas simplemente porque uno se siente mal. Cuando uno por lo general es malo con alguien es porque se está sintiendo mal con uno mismo. Entonces, intenta ser bueno, ten compasión, sea amoroso, ama lo que haces e intenta darte cuenta que las personas tienen sus propios problemas y que vienen del único lugar que ellos conocen, que ellos comprenden. Entonces, no hay que ser muy juiciosos con los demás, especialmente cuando tiene que ver con la actuación, porque hay grandes actuaciones y bueno. Y mi gurú realmente me ayudó con mi vida, ha bendecido mi vida. Y luego otro músico apareció en tu vida, pero esta vez era una estrella de rock. Bueno, siempre me gustaron los músicos. Siempre eso ha sido mi debilidad. Y bueno, y luego conocí a David Lenaysi, que es un gran cantante, un músico de rock and roll, y él había visto a Romeo y Julieta cuando él era joven y le dijo a su mamá que yo era la mujer más hermosa en el mundo y que me amaba. Y una vez fui a desayunar con mi hijo en este deli en Los Ángeles y miro que hay un señor rubio teniéndose el corazón y que está parado mirándome, y le sonreí y simplemente desapareció y escribió una canción, Olivia. Y ahora hace 31 años que estamos juntos. Y tenés una hija también que es actriz. Sí, que también es una actriz.
está sentada acá conmigo. Somos mejores amigas. Es increíble. Y Olivia, está tu hija India, que es muy joven, y ella es actriz, y está entrándose en este mundo que no es para nada espiritual. Es el mundo del espectáculo, el mundo donde está el sistema del estrellato, es un mundo de imagen, de redes sociales, de jóvenes pretendiendo esto, pretendiendo aquello, todas estas caras felices y pretendiendo una vida fantástica. ¿Cuál es el consejo que tenés para esta generación joven? Es bueno hacerlo, pero simplemente no se dejen llevar por la masa. No es realmente real. Las personas con las que uno está en contacto, las personas que están en tu vida, esas son las personas que realmente importan. No es solamente estar en Instagram poniendo imágenes de felicidad, porque la vida no es feliz todo el tiempo. El punto de la vida es, bueno, seguí adelante y no te tomes todo tan personal. Tómatelo con una pizca de sal, porque son experiencias que uno llega a atravesar. Creo que es muy difícil para las personas. Yo creo que tengo mucha suerte porque mis 3 hijos no son como yo, no es que están ellos buscando maestros, pero son muy contenidos, son muy fuertes. Estoy muy orgullosa de ellos porque le dediqué mucho tiempo a mis hijos. Podría haber tenido otro tipo de carrera si le hubiera dedicado más tiempo a mi trabajo, pero por lo general yo pensaba, ¿hago esa película o me quedo en casa? Porque los chicos tienen exámenes y siempre elegía a los chicos antes que el trabajo. Y no me arrepiento. Pero mis hijos no fuman. Nunca los tuve que castigar, nunca les tuve que decir, estás castigado, no puedes salir, porque creo que recibieron mucha atención cuando eran chicos. Y son buenas personas, son amables, son buenos, nunca han molestado a nadie. Y yo solía decirles que cuando eran chicos pueden hacer cualquier cosa, que yo siempre los voy a apoyar, siempre voy a estar con ustedes y pueden venir a contarme cualquier problema que tengan, porque no soy perfecta y no estoy para juzgarlos, pero los voy a ayudar con cualquier cosa. Entonces, nunca quiero escuchar que ustedes son una persona que molestan o que son malos con alguien, que no son tan afortunados como ustedes. Entonces, todavía lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Son buenas personas. Si no supiera que son mis hijos y los conociera, los amaría. Y eso es lo que es importante. Olivia, yo soy padre y a veces es muy difícil, ¿sabes?, establecer límites a mis hijos. ¿Y cómo es que pudiste equilibrar tu vida espiritual y enseñarles a ser personas compasivas, amorosas y a la vez ponerles límites y reglas en casa? Las reglas eran, sé amable. Nosotros vivimos en Los Ángeles y Los Ángeles es Hollywood, ¿sabes? Y cuando mi hijo mayor, Alex, comenzaba a salir a los 16, 17 años y manejaba su auto, y muy LA, y una vez me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, mamá, estoy en una fiesta y hay muchas drogas en este momento circulando. ¿Me puedo tomar un taxi e ir a casa? Y yo le dije, absolutamente, no te preocupes, porque él me llamó a mí, cuando él se había escapado y me llamó a mí. Y en el momento que las drogas empezaron a circular, él no tenía ningún tipo de interés, no le importaba. Yo creo que es porque les di mucha atención a los chicos. Entonces, no les puse reglas, era más como una amiga de los hijos. La mayoría de los amigos de Alex dicen, ay Dios, me gustaría que tu mamá fuera mi mamá, súper cool, ella simplemente comprende. Y yo creo que... Y me veían. Yo tengo mis fallas, pero también me gusta pensar que soy una persona compasiva y buena, soy amable con las personas. No soy santa, pero soy una buena persona. Y entonces, ¿por qué mis hijos no serían buenos?
mi consejo es, hay que escuchen a sus hijos. Si es que ellos tienen un problema, tómenselo en serio, porque son sus hijos, pero no les pertenecen, son personas. Ellos pueden acudir a vos, si es que sos un buen padre, creo yo, pueden acudir y comentarte cualquier cosa. Y uno debe comprender. Bueno, que esto provenga de la actriz que ha interpretado a Julieta, que son dos casas que están divididas y con violencia. Es realmente un gran aprendizaje. Pero al final el amor gana, porque hace que las dos familias estén juntas. Y deben morir para eso, pero el amor gana al final. Siempre es sobre el amor. Todo en esta vida llega al amor. Amás, te sentís amado, amás a todas las personas, a todos los seres. Todo es sobre amor y compasión. Si no tenés amor en tu vida, podés tener 1.000 millones de dólares, pero no tenés nada. Te puedes comprar lo que quieras, pero es sobre el cuidado y que te importen otras personas y no usar a las personas. Simplemente ser la mejor persona que puedas ser en esta vida. Y realmente no te puede ir mal si es así. Si sufrís de depresión, pedí ayuda, habla con personas. Hay personas con las que puedes hablar. Pero siempre intenta ir a una clase de yoga, hacer una pequeña meditación, ir a una iglesia y orar. A mí me gusta ir a las iglesias a meditar porque son lugares muy pacíficos y respeto a los papas. Bueno, amo a Jesús, que es uno de mis maestros. Yo tuve mucha suerte de haber conocido a mi maestro cuando tenía 22 y que haya cambiado mi vida. Olivia, como sabes, cada año celebramos a Shakespeare en Buenos Aires y también le otorgamos un premio Shakespeare y este año el premio Shakespeare es para vos. Bueno, es un gran honor y estoy en muy buena compañía desde Judi Dench a Kenneth Branagh y nada es mejor que eso. Entonces es realmente un cumplido y sobre todo viniendo del país donde nací, significa mucho. Me gustaría que mi papá y mi mamá estuvieran vivos, estarían muy orgullosos de ellos. Muchas gracias por este premio, no lo tengo, pero gracias. Espero que en algún momento me lo puedan enviar. Pero bueno, fue un gran honor. Si me dejas, te lo llevaría personalmente. Lo llevo conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Olivia. Esta es la primera reunión de Zoom que hago y la hice para vos. Muchas gracias, Olivia. Ha sido un placer hablar con vos. Es realmente un honor y espero en un futuro cercano que nos podamos encontrar en Buenos Aires. Pero sería un sueño porque a Leonard le encanta viajar y hacer que Leonard y yo estemos en un escenario. Hicimos algo acá en el año 2016 y se vendió en una noche. Solamente lo publicitamos 48 horas antes y 2 días más tarde ya se habían vendido todos en un cuarto y supuestamente teníamos que hacer una de 2 horas y vinieron personas de todo el mundo. Alguien vino de Bélgica. Fue algo increíble. Y nos quedamos hasta la medianoche, las 12 de la noche, por la multitud que estaba en el escenario y decían... Y yo les dije, bueno, esperen un momento, no cundan en pánico. Leonard y yo estamos muy felices de estar acá. Todos se van a poder tomar una foto con nosotros y tener un autógrafo. Entonces nos quedamos hasta medianoche. Nos divertimos tanto, fue fantástico. Realmente me encantaría ir a Argentina de nuevo y ver a mis primos. Sí, sería genial ver a tu familia nuevamente. Bueno, muchas gracias a India. No sé si ella me está escuchando. Sí, vení acá y decí hola. Decí hola, Patricio. Hola. Ella es una gran actriz y no lo digo porque es mi hija. Esperen a ver lo que ella va a hacer en un futuro cercano. Estoy muy orgullosa de ella, soy una madre muy orgullosa. Bueno, muchas gracias, Olivia. Ha sido un placer, ha sido un honor. Espero conocerte en persona. Y te hago saber cuando recibas mi premio.